Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano, primer curso. Este curso, como debe de estudiarse el Derecho Romano en cualquier facultad de Derecho, no es un curso de historia de Roma, ni tampoco un curso de historia del derecho romano, sino cuando hablamos del derecho romano, estamos hablando de una forma de concebir lo jurídico. Hemos hablado en un video anterior de este librito, La introducción a la filosofía del derecho de Gustav Radbruch. Él aborda, así como habíamos consultado a este destacado penalista y jurista alemán, a el fenómeno codificador en el caso de Francia y las limitaciones que esto conllevó para el conocimiento y la práctica del derecho, pues también comienza hablando acerca del derecho romano como la primera gran tradición del derecho desde una perspectiva histórica en Occidente. Nos señala algo que es muy importante. Dice, el derecho romano destaca por su modo casuístico de formarse. Puede decirse que la ley como fuente del derecho solo aparece al comienzo y al final del derecho romano, en las 12 tablas y en el Corpus Juris. Entre estos dos límites extremos discurre aquel grandioso desarrollo de la jurisprudencia romana, basado en la naturaleza de las cosas, en el examen y la solución de los casos concretos. Pero a pesar de su carácter casuístico, el derecho romano se caracteriza por la economía de sus formas jurídicas, por el ahorro de las figuras jurídicas aplicadas, por el empleo de formas jurídicas iguales para situaciones económicamente muy distintas, como lo demuestra, por ejemplo, la aplicación del mismo concepto del derecho de propiedad a las cosas muebles y a las inmuebles. Esta tendencia a lo general se combina, sin embargo, con la más grande de las cautelas, con todo lo que sea abstracción, definición, construcción y sistematización. El derecho romano tiende a huir de las construcciones y gusta atenerse más bien al precedente de los casos jurídicos previamente resueltos, como si el caso actual que se presenta a examen fuese igual a aquel. La llamada jurisprudencia regular preconiza que no debe derivarse el derecho de la regla, lo cual, hago aquí un paréntesis, lo encontramos en el título 17 del libro 50 del Digesto. Seguimos con Radbruch. La llamada jurisprudencia regular preconiza que no debe derivarse el derecho de la regla, sino la regla del derecho, no jus ex regula, sino regula ex jure, lo cual no es obstáculo para que aquella jurisprudencia nos haya legado toda una serie de reglas y principios jurídicos de gran fuerza expresiva, acogidos con gran amplitud hasta por el derecho anglosajón. Bueno, esto se encuentra en las páginas 66 y 67 de este librito, Introducción a la Filosofía del Derecho, que afortunadamente Fondo de Cultura Económica sigue editando, con lo cual es un texto fácil de conseguir. Los romanos, por lo tanto, no buscan soluciones abstractas a los problemas jurídicos, sino que buscaban soluciones concretas. En todo caso, cuando se refiere, en este caso, Radbruch, al hecho de que una noción jurídica pudiera ser generalista, es el hecho de que sus conceptos buscan ser sintéticos para marcar unos parámetros que van a ser incuestionables, pero que darán un amplio margen de criterio, de arbitrium, para quien está resolviendo el problema jurídico. Precisamente esto que de alguna manera se plantea de manera sintética como la noción de propiedad que nos aporta aquí Radbruch como ejemplo, pues lo que va a llevar de manera natural será el hecho de que el jurista, a breve de poco, tenga lo esencial para poder resolver el problema. Cuando nos habla de economía, nos habla de síntesis,
nos habla de simplicidad. Y en efecto, si el concepto abarca muebles o inmuebles, en el caso de la propiedad y respecto a los bienes, pues lo que está buscando es que nos hagamos de unos elementos mínimos para poder razonar jurídicamente. Dicho esto, Radbruch también nos ha apuntado una cuestión importantísima, que lo que nos interesa no es tanto el derecho romano legislado, que se encontró en sus orígenes históricos o se encontró prácticamente en sus estertores, sino que lo que nos interesa es la jurisprudencia romana clásica. Y así lo dice Álvaro Dors en el parágrafo sexto, tanto en elementos de derecho privado romano como en derecho privado romano. Dice lo siguiente Dors: el derecho romano ejemplar, el de la época que llamábamos clásica, por la perfección singular de su estilo, coincide con el auge del poderío romano. El periodo de derecho romano puede limitarse convencionalmente entre el 130 a.C. y el 230 de nuestra era. Realmente entonces lo que nos interesa es ese derecho admirable que nos hacía referencia Gustav Radbruch, el derecho romano clásico. Y es clásico porque es ejemplar, y es ejemplar por la singularidad de su estilo, un estilo cuasi perfecto. Digo cuasi perfecto porque en lo humano nunca vamos a lograr la perfección, siempre tendremos falibilidad, pero tiene una perfección técnica, tiene una metodología que funciona, una metodología que resulta prácticamente imprescindible. Esa perfección singular de estilo es lo que lo hace clásico. Lo clásico es lo que responde a una técnica que debe ser siempre imitada, debe de marcar siempre las pautas del practicante. No sé si ustedes han ido a alguna pinacoteca destacada, espero que así sea. Si uno entra a museos como el Museo del Prado en Madrid, o Louvre en París, o aquí mismo, especialmente el Museo de Arte Moderno, aunque también lo podremos encontrar en el Museo Nacional de Arte o MUNAL, pues más de alguna ocasión nos encontraremos con algún estudiante que parecería que está sacando una copia del cuadro que él está reproduciendo a su vez. No está copiando, no va a vender arte fake posteriormente, aunque el arte fake existe en la práctica y es algo que, perdónenme el anglicismo de llamarle arte fake, pero así es como se le conoce, es más común de lo que se cree. Los falsificadores, lamentablemente, abundan. Sin embargo, no creo que un falsificador se siente en una sala de Velázquez en el Museo del Prado o aquí en el MUNAL, en la sala de pintura virreinal, para luego vender aquello como si fuese original. No, lo que están haciendo es aprender de los grandes maestros de la pintura. Lo que está desarrollando ese aprendiz del arte es la técnica clásica. Muchos consideran que el arte moderno rompe con ello y que el arte moderno obedece más bien a una valoración de carácter subjetiva. Es probable que sí. Pero lo que sí interesa del arte clásico es que sí nos marca reglas, pautas, que son incuestionables. Pensemos también en la música clásica. La música clásica lo que tiene son pautas, y de hecho incluso el propio papel, así se le conoce, papel pautado, con el objeto de poder ahí desarrollar el pentagrama famoso y ahí hacer las anotaciones de las notas, valga la redundancia, que representan a sonidos determinados, representan tonos, representan tiempos. Y esto pues implica una labor muy ardua y una técnica que debe de desarrollarse con auténtica destreza. No es que la música de Maluma no pueda reproducirse mediante un pentagrama. De hecho, se reproduce en papel pautado. Y muchos de los que integran alguna banda del noroeste de nuestro país, en fin,
A lo mejor tendrán efectivamente notas en papel pautado para poder reproducir la música si es que no se la saben de memoria. Es muy normal que alguien cuente con ello. Pero es muy diferente la destreza que se desempeña en la composición de una pieza musical, de una canción de reggaetón de 3 minutos, a lo que sucede con una sinfonía de Beethoven o de Haydn o de Mozart. Como también hay los cánones que ha sentado para la posteridad Johann Sebastian Bach. Y se van ahí creando dentro del género música subgéneros muy importantes, como pueden ser las cantatas, como pueden ser las sinfonías, como pueden ser las sonatas, como puede ser en general la música de cámara, que implica, repito, grandes destrezas, incluso la interpretación de los instrumentos. El derecho clásico, efectivamente, tiende a tener una perfección de estilo porque exige destrezas y pautas para su práctica. No se limita únicamente a regular conductas humanas, sino también establece principios de interpretación, establece reglas para argumentar que vayan más allá del sofisma o de la mentira, sino que da solidez para el argumento a través de una lógica impecable. Una cosa será la retórica jurídica y otra cosa es la argumentación, no obstante que la retórica tiene una gran valía dentro de las artes antiguas y clásicas. Sin embargo, la argumentación lo que implica es que ahí uno está externando un razonamiento lógico y por lo tanto demostrable, mientras que en la retórica uno puede manipular mediante las falacias o sofismas. Hay una obra de Schopenhauer, editada por diversos grupos, pero a fin de cuentas también conseguible, que se llama Dialéctica Erística. Y se trata acerca del arte de ganar en las discusiones. No importa si tienes la razón, el chiste es salirte con la tuya. Bueno, Schopenhauer escribió el libro con toda seriedad. No pretendía ser un manual para tomarle el pelo a otro, sino que escribió con el objeto de saber discutir y tener parámetros para descalificar un argumento del otro y tener elementos también para poder llevar al otro a un terreno donde nosotros podamos vencer en la discusión. Dicho esto, no es lo que debe de prevalecer en la argumentación jurídica. La argumentación jurídica requiere de un mayor rigor. Después de haber escrito Tópica y Jurisprudencia a Theodor Fiebig, le siguieron Chaim Perelman, que desarrolla todo un tratado de lógica jurídica y que ya antes había escrito sobre una recuperación de la argumentación, y ni qué decir también de la propia teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexi o las aportaciones de Luigi Ferraioli. Bien, lo que estamos buscando es ir más allá, con pautas que de alguna manera son clásicas de la mera legislación. De hecho, cuando en Roma lo que predominaron fueron las constituciones imperiales, se habló de vulgarismo jurídico, o vulgarización jurídica. Es decir, se pierde el clasicismo, se pierde pues la perfección de estilo. Repito, esa perfección de estilo es lo que distingue un Murillo original, es lo que distingue una composición de Brahms o de Chopin a, con todo cariño y respeto, una pieza de Daddy Yankee o una pieza de nuestro buen amigo Maluma. Lo que nos enseña el derecho romano y lo que se ocupa dentro de la visión histórica es justamente el periodo del derecho romano clásico, es decir, entre los primeros 150 años antes de nuestra era hasta el 230 de la actualidad. Hasta aquí este vídeo.